Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos en otro episodio. Hoy traemos a una psicóloga que me preguntó, ¿y qué onda? ¿Por qué vengo yo? A mí esto del negocio, no sé. Y yo le dije, no, justamente quiero esta psicóloga que tiene este recorrido, que junta una cosa muy académica y muy ñoña con algo muy, muy disruptivo y muy fuera de lo que leíamos en los libros de la facu. Hoy les quiero presentar a Noé Benedetto, que casualmente fue contemporánea mía en la Universidad Nacional de Córdoba, y que cuando yo la descubrí en Instagram, con todo lo que comparte, con todo lo que está haciendo, fue como una de las mías en este mundo de la Universidad Nacional de Córdoba, que no siempre estamos encontrándonos tanto en las redes sociales. Así que quiero darte la bienvenida, Noé Benedetto, a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos y bueno, hola a todos y todas, gracias por la invitación, la verdad que, bueno, un placer, acá estamos, desde los pasillos y las cursadas de la facu a esto. A esto. ¿Y cómo es esto del día de hoy de Noé Benedetto? Vos tenés una presentación bastante completa, ¿no? Es psicóloga, sexóloga, ¿cómo lo ordenarías vos? Así. Y en primer lugar, yo entré a la carrera ya para hacer sexología, así que esto yo cada vez me autopercibo menos como psicóloga, digamos, mi identidad profesional es ser sexóloga. Después soy terapeuta de parejas y bueno, vínculos de monogamias, no monogámicos sería, vínculos no monogámicos. Y, y bueno, después más que en psicología, bueno, tengo hecha la residencia interdisciplinaria en salud mental, entonces, más que psicología, me parece que resueno más con el concepto de salud mental, como campo interdisciplinario. Así que bueno, un poco de todo eso. Y también comunicadora en este. Instagramer. Instagramer, sí, algo de eso. Me gusta. Me encanta y te escucho y se entrecruzan, ¿no? Como los distintos lenguajes. Se cruza el lenguaje como actual, lúdico, provocativo, de esto de nombrar cosas, y el lenguaje académico en esto de, bueno, en campo interdisciplinario, y va hablando, y por eso te invité acá también, Noé. Quería preguntarte, vos entraste a la facu sabiendo que querías ser sexóloga. ¿Fue fácil transitar psicología en la UNC con esa claridad? ¿Qué te fuiste Eh, encontrando? a ver, si vos, yo te voy a ser como muy honesta, no fue fácil, pero tampoco quiero como transmitir que parada en la cantidad de privilegios que estoy parada, no puedo decir que fue una cosa, qué difícil, qué complejo, qué historia dura, pero sí, claro, pero lo cierto es que yo venía desde los 12 años con una idea en la cabeza, una vocación. Lo mío era la sexología. Desde muy, muy, muy pequeña dije esto. No sé de dónde lo saqué así con esta firmeza. Yo iba a un colegio católico, calculo que tuvo que ver con muchas cuestiones de esas. Todo el mundo apostaba a mí para otra cosa, que era los números, ¿sí? Todo el mundo, vos vas a ser contadora, vos vas a ser administradora. Cuando yo era muy chiquita, empecé a ir a las Olimpiadas de Matemática. Ujú. Y teniendo 9 años, para que te des una idea, yo me adelanté a lo que es las matemáticas de cuarto año. O sea, yo hasta que no cumplí 15, 16 años no aprendí nada, otra cosa en matemáticas. O sea, iba, nada, me sentaba en Tremendo. primera porque hablaba, daba vueltas, o sea, no, Sí. entonces Ay, mi yo pasión acabo era de las contar, matemáticas. acabo de contar en Instagram hace muy poquito mi historia. Yo rendí libre un año. No llegué a ese nivel de avance tan veloz, ¿no? Pero yo salté de sexto grado a segundo año del secundario por una Bueno, es un situación montón. así. Así que, mirá, hay otro paralelismo ahí Y, de la historia. y bueno, y entonces ya era cantado, todo el mundo me veía en esto, yo estaba en un Obvio. secundario, colegio católico, orientación de gestión administrativa, bueno, siempre muy, muy, muy bien en esas áreas.
Y bueno, no, dije, va por acá, digamos. Mm. Y bueno, cuando tenía 16, 17 años, le escribo al doctor Kuznetsov, el doctor K, que es el Ujú. papá de Andy, un mail. Y él me contesta y me empieza a sugerir bibliografía y entonces me empieza a ayudar a pensar en esto de si lo encaraba desde el lado de la psicología y o desde la medicina. Y es ahí que también gracias a no sé, una especie de acuerdo medio extraño que consiguió el colegio mío, eh, estuve como de pasante en un consultorio ginecológico, o sea, una ¿No? cosa que no se El podía colegio hacer. católico, el colegio Colegio católico te católico, consiguió. pasante como pasante de medicina. Yo tenía 17 años. Che, Eh, pero fue muy rico, fue riquísimo, porque claro. yo ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer no tenía que ver con un componente orgánico, no tenía que ver con el cuerpo en sí, digamos, con esta cuestión de lo genital, sino que iba más allá de eso, Ujú, que tenía que ver con la sexualidad como un concepto amplio, pero sobre todo pensándolo desde la otra rama que me quedaba, que era la psicología. Pero ujú. hasta ese momento, que fue noviembre de sexto año, yo no resonaba con esto de ser psicóloga. Y bueno, y entro a la carrera son 6 años, nunca jamás en la vida vimos algo del área de sexología, salvo algunas cuestiones o referencias sexuales psicoanalíticas. No, encima, Eh, en nuestra época no había ni siquiera alguna materia sobre género, ni optativa. no, jamás. No. Lo único que fui mientras el curso fue un seminario sobre teoría queer, que es una Mm. cosa muy, muy, muy ajena a esa época, y nosotras, al menos yo ingresé en el 2006 y en el 2004 fue el último seminario de sexualidad que dieron, la electiva, y volvió a dar más. Eh, y bueno, entonces paralelo a eso, antes de terminar la carrera, empecé los posgrados y las cursadas en sexualidad y en sexología. Y bueno, sí, el mundillo de la universidad, si bien, como te digo, fue muy muy amena, era algo que me entusiasmaba, no me costó la carrera en sí en el sentido bueno, algo que me generaba como dificultad. Estuve unos años coqueteando con el psicoanálisis lacaniano, fui ayudante de las psicopatologías, ayudante alumna de las psicopatologías, y, y bueno, y eso fue como más complejo porque de por sí el psicoanálisis lacaniano defenestra a la sexología. Ahí va. Entonces llegó un momento que dije, bueno, hay que ser coherente. O sea, no te mientas, no es por acá, no te Porque, mientas. perdón, acá en este podcast se van a cruzar como reminiscencias, pero acá la escucho Noé y empiezo a recordar escenas. Yo me anoté en los cosas de promoción, nunca entendí Lacan nada, pero llegué con las notas para promocionar a una parte y me anoté en uno que era algo de la mujer. Yo re ilusionada De la empuja a y la era, mujer en el seminario. sí, algo así, y era como todo Sí. era la falta, no entendí nada, me enojé con la profe, me fui, caos y destrucción, así, el único registro de haber hecho algo de mujer en la universidad. Nada, nada de feminismo, nada de perspectiva de Ah, género, o sea, era una cosa que inclusive en mi primer formación en sexología, ni nada de todo esto, o sea, ni, ahora me parece como imposible pensar de otra manera, mm. pero en aquel momento no estaba cruzado. Entonces, nada, bueno, por suerte, la primera formación de sexología la tuve que prender fuego a nada. 3 años, 4 creo que me sirvió. O sea, ¿Y, ¿y cómo fuiste encontrando estas otras? Digo, hay algo como coyuntural del momento histórico, ¿no? Que se empezaron a abrir otros debates, pero me imagino que también fue una búsqueda activa de buscar esos lugares donde sí, donde encontrar una respuesta más alineada. ¿Cómo en fue esa realidad, búsqueda? bueno, yo tuve como la fortuna, ¿sí? Y me parece que en esto el mentoreo es fundamental. Ujú. Mi primera formación fue de una sexología totalmente clásica. Yo muy apasionada, igual, yo sabía que esto era lo mío, estuve después en el servicio de clínicas, también, digamos, haciendo como de coterapeuta con otro sexólogo del palo de la psiquiatría, y después de eso ingresó a la residencia interdisciplinaria en salud mental. Yo estaba preparándome para rendir tribunales, imagínate. Yo lo que Ujú. quería era que alguien me empleara, o sea,
¿Cómo? Porque no puede ser, salí con un currículum, con una libreta que estaba muy bien y no importaba, no servía. Entonces yo dije, bueno, a ver, acá por dedo no vas a entrar a ningún lado, las veces que vos has conseguido algo ha sido por tus calificaciones y tu rendimiento, así que vamos con esto a rendir un concurso para tribunales. Y nunca me voy a olvidar que estaba un día estudiando de madrugada, preparando esto, y me topo con un aviso en un grupo de Facebook que era la apertura para la residencia interdisciplinaria en salud mental, el llamado a examen, que se rendía en 29 días. Ujú. Y abrían sede de donde yo soy, que es de Villa María. Y entonces, nada, chao, listo. Largué todos los apuntes de tribunales, todo, y me puse a Sacaste a preparar. relucir la chica que estudiaba las Olimpiadas de Matemática como para 5 años más grandes, volvió a entrar en escena. Vuelvo a pegar un batacazo ahí. Me acuerdo que vi eso una madrugada, el lunes ya había puesto a la venta los apuntes de tribunal, chao. Era un choclazo encima que era mucha incertidumbre porque vos empezás a preparar eso y no sabes cuándo es la fecha del llamado a examen. Mm. Esto sí, esto era muy concreto y bueno, era preparar, creo que eran las 7 materias nodales de la facultad en menos de un mes. A todo esto yo calculaba que era ad honorem, 4 años ad honorem, y vamos con eso. Tuve una pelea muy grande con mis padres debido a esa situación, porque nada, yo lo iba a hacer igual, iba a tener una dedicación de muchísimas horas, o sea, muchísimas horas. Eh, bueno, y fui con eso, largué todo y fui con eso. Y ahí sí, encuentro toda esta cuestión de lo interdisciplinario, de la salud mental, de pensar, digamos, como una vertiente más despatologizadora, pero nada, nada de feminismo, nada de perspectiva de género. Y creo que fue, no sé si ahí, ni bien me recibo, yo ya había hecho un curso con Silvia Aguirre que ella había planteado un curso en un centro como privado, resulta que no llega el cupo, nadie le interesaba esto, muy poca gente, y me llama personalmente y me dice, mira, vi que estás anotada, yo lo voy a dar igual, de manera particular, no va a tener el certificado no va a tener ningún tipo de peso, pero si vos lo quisieras, sí, yo lo quiero hacer. Cualquier cosa que saliera de sexología yo lo hacía, no importaba. Y bueno, y ahí es que con ella hago un nivel, digamos, de sexología clásica, pero Silvia de por sí es, nada, es una transgresora, una pionera, y ahí ella me empieza a mentorear. Y paralelo empiezo, digamos, creo que 2 años después de eso, empiezo la residencia, hasta que un día vuelvo a, no sé, porque todos los años ella daba un curso, entonces yo todos los años volvía a hacer el mismo, sabiendo que nunca era el mismo. Y un año empieza a decir que, bueno, ¿qué queríamos estudiar cada uno? ¿Qué queríamos cruzar? Y yo andaba con el amor. En esa época era el tema del amor, los vínculos. Y ella dice, no, yo voy a empezar a cruzar 2014. Imagínate que acá tenemos una movida como más desde la ola del feminismo acá en Argentina y el cruce con la academia desde 2017. Esto era 2014. Dice, yo estoy pensando, dice, una sexología, dice, y el cruce con el feminismo. Yo no tenía más idea en ese momento Novedad, que total. la diferencia entre sexo y género totalmente chata que me habían dado en el curso de sexología, ni siquiera en la facu. Y bueno, camino de ida, yendo. Y bueno, y eso fue una cuestión de construir de cero. O sea, acá lo interesante, y creo que es de hecho fue una de las razones por las cuales yo no sigo economía, porque la economía yo la veía recontra mil lineal y sentía que no iba a poder poner nada mío, que no iba a poder producir, digamos, iba a tender siempre a reproducir. Y la idea era como darle mi cuota, mi identidad, mi criterio a las cosas. Y bueno, como no había casi nada planteado desde una sexología con perspectiva de género, había todo por construir. Ujú. Y Silvia, en esto de pionera, súper generosa, a diferencia de los otros espacios que yo he estado, muy, muy, muy generosa. Y si hay algo que ella me enseñó y que yo tomé, fue el hecho de cuestionar todo, ¿sí? Aunque algo vos rescates y te quedes con algo positivo y te parezca valioso, bueno, pero mirarlo del otro lado y cuestionarlo, ¿qué le revisarías?
¿Y qué podrías hacer con eso, distinto? ¿Sí? ¿Qué podrías producir? Y bueno, y es así que ella me empieza empezamos a todo un proceso de cruzar esto de la sexología, por un lado, la sexología clásica, súper binaria, ¿sí? Súper heterosis, con todo lo que es la perspectiva de género. Y bueno, empezamos a crear teoría, empezamos a traer cosas, extrapolar desde otros campos, empezar a ponerla a la cuestión cada vez más inter y más transdisciplinaria. Eso a su vez, yo andaba así como medio caballo de Troya en la residencia, entonces en la residencia me empecé a llevar todas las cosas de género para allá. Llegué a un hospital donde el espacio de anticoncepción quirúrgica era de planificación familiar todavía, con todo el Ujú. ruido que eso me hacía. Y solamente se daba un taller en relación a la anticoncepción quirúrgica para mujeres, ¿sí? Para personas con vulva, que era el de ligadura tubárica. Y Ujú. bueno, y ahí empiezo a llevar todo un cambio para justamente que se cambiara el nombre, que se pasara a ser de anticoncepción quirúrgica, que el taller fuera tanto para personas con pene como personas con vulva, que se empezara a visibilizar lo de la vasectomía. Tuve un proyecto para aumentar la estadística de personas que quisieran acceder a la vasectomía. Hice un proyecto de investigación para una beca que bueno, al final no prosperó, pero bueno, yo seguí con toda esa militancia. Y desde que entré a la residencia hasta que me fui, las estadísticas cambiaron. O No sea, al nivel que yo lo había pensado, ¿sí? Para que te des una idea, en España la estadística cambia de un 97% de ligaduras a un 3% de vasectomías, creo que era. En 10 años la invierten, ¿sí? 56% de vasectomías, 44% de ligaduras. Con toda una cuestión presupuestaria de fondo, con toda una cuestión de cirugías ambulatorias, no invasivas, con toda una cuestión de cambiar esto tan asignado de que tenemos que poner el cuerpo siempre en las personas con vulva. Y bueno, eso creo que fue algo muy interesante. Y llevar perdón. todo, cuestión, género, diversidades, identidad, orientación, eh, espacio de sexología, el hospital público, no sé, todo, todo. Sí, yo te escucho y pienso como en las conversaciones que se dan en este podcast y en las conversaciones que tenemos con muchas colegas. Y hay dos cosas que quiero como abrir como unos paréntesis y preguntarte también, porque, por ejemplo, en todo este momento de activismo, de movimiento, de convicción, una pregunta que me parece que es súper interesante para hablar, también como para setear las condiciones en las que podemos construir estos espacios transgresores, es desde dónde se sostienen. Vos mencionaste así un poco al pasar que ibas a entrar, que fue un debate con tus viejos, que vos si era 4 años gratis lo ibas a hacer gratis, al trabajo de honorem, y que después estabas en la residencia. ¿Qué, qué sostenía económicamente, cotidianamente, ese quehacer? Digo, era desde la sexología, trabajabas de otra cosa mientras tanto. ¿Por qué? Porque si no, a veces como que se desdibuja un poco eso, pregunto, y vemos a la Noé, que ya es sexóloga, que ya pasó toda esa formación súper intensiva, y no conocemos como el detrás de escena. Esa es un poco de una primera pregunta. Los primeros 2 años de recibida, nada, ganaba como para pagar la caja. O sea, por eso yo también te digo que mi historia es una historia de muchos privilegios. O sea, mis viejos se enojan porque me dicen, si vos vas a estar 4 años más ad honorem, en cierta forma es una actitud un tanto egoísta porque implica que durante 4 años más vamos a tener que seguir financiándote, digamos. Y bueno, yo después me entero que no, era una beca, tenía un ingreso que para esa época para mí me resultaba un montón, ¿viste? Estuve, nada, a raíz de esto, de empezar a formarme con Silvia, se arma un equipo interdisciplinario en un lugar, un hogar, ¿sí? Una organización de gestión asistida, producto para niños, niñas y adolescentes y personas en situación de discapacidad. Bueno, estuve unos meses ahí. Ese fue como el primer ingreso fijo estable y después sí, yo hacía clínica
porque yo egreso de la licenciatura y egreso del posgrado de sexología en el mismo mes. Ujú, Entonces, yo me sentía, y con un año de práctica en el clínicas de coterapeuta, ¿sí? Con un ujú. sexólogo varón, yo me sentía con muchas herramientas. O sea, para eso me sentía bastante afirmada, entonces, pero bueno, mi consultorio no explotaba, o sea, para nada, para nada. Por eso te digo, llegaba a pagar la caja y un par de, nada, algo más. Y bueno, después ya a partir del segundo año de egreso, creo que fue, ahí sí, yo ya entro en lo que sería la beca de residencia médica, ¿sí? Que en este caso es de salud mental. Y ahí estoy 8 años. 8 años. 8 años que implicaron paralelamente y un poco de canuto, vamos a decir, hacer clínica privada, que no se podía. Yo tenía los primeros 4 años eran contrato de dedicación exclusiva, ¿sí? O sea, te cuento esto que decís 8 años. En la entrevista anterior que grabé ayer, Flor Will cuenta que cuando ella sale de la facultad, eh, habla con una de sus profesoras referentes y le habla de que, bueno, de que ella estuvo 8 años, así también medio casi que ad honorem, y por eso ella pega un volantazo y se va para otro lado con la psicología. ¿Qué pasará con esto de los 8 años también Los ahí, ¿no? De los ciclos. ciclos. Sí, yo estoy 4 años con un contrato totalmente de exclusividad, pero Ujú. paralelo a eso yo continuaba mi clínica porque, claro, o sea, la parte de sexología no llegaba, no la veía. Mm, claro. Entonces yo sostenía esto y ya como podía, ¿no? Digamos, imagínate que en algún momento hacía 10 guardias mensuales más toda la carga horaria del hospital. A veces, Un montón. casi siempre te dividías en al menos 2 ciudades. Era Córdoba, era Oliva, era Villa María. Bueno, como podía, metía un poco de turnero. Y después de eso paso a ser jefa de residentes, eso ya lo que implica que no hacía guardias. Entre medio me voy a hacer una rotación a Madrid, que fue el final de mi residencia, como mi etapa de residente. Eh, Entro a un centro que en realidad mi apuesta era, yo había conseguido la rotación en una unidad de salud sexual. ¿Sí? Allá en Ujú. España está en el dispositivo público, hay unidades de salud sexual. Cuestión de que justo el año que yo empiezo a tramitar, el Ministerio de Sanidad había puesto como una especie de, como un certificado, ¿cómo es que le llaman cuando vos te tenés como una especie de visa, ¿sí? Que Ujú. vos tenías que sacar con varios meses de anticipación y yo cuando ya llego a empezar a tramitar, que empecé en 2017 a tramitar todo esto, ya no llegaba para la época de mi finalización. Teniendo el lugar, me habían aceptado, me había peleado con el coordinador de la residencia porque me decía como, bueno, pero vos estás en una residencia de salud mental y te vas a ir a hacer una rotación de salud sexual. Sí. Ahí, Eh, ahí siempre como en el margen, ¿no? Como ahí sí, caminando en yo el... siempre queriendo traer como el agua para mi molino, de todo, o sea, yo lo que podía metía de sexualidad, todo. De hecho, casi todos mis trabajos de finalización de cada año, todos tenían que ver con lo sexual. Empecé entre medio de la maestría en salud sexual, la tuve que dejar porque me roban la valija con mi tesis, con todo, No, qué sí, a historia. la mitad de la residencia, así que eso quedó bastante trunco. O sea, yo estaba en la mitad de la maestría, paralelo que hacía la residencia, y bueno, nada, un día yendo en esto de ir y venir entre Córdoba y Villa María, me roban la valija completa y se fue con ella mi compu, con todas mis memorias y mi tesis de maestría, como no estaba completa, pero estaba en un nivel de avance que ya no llegaba a reponerla. Me Y dan bueno, ganas de quedó llorar ahí. de solo escucharlo. Sí, de hecho, hay una imagen muy, muy dolorosa mía llorando adentro de la bodega del colectivo porque yo consideraba que en algún lado iba a estar mi valija. No, no estaba. Y bueno, y en función de eso, el final de la residencia me voy a hacerlo bueno, no, ese visado para el Ministerio de Sanidad no lo pude hacer, entonces tuve que pegar un volantazo y dije, bueno, si no vas a ir por la temática, vas a ir por la ciudad. ¿Dónde querés ir a rotar? Quiero ir a Madrid. Y entonces consigo un espacio, pues teníamos que gestionarlo todo nosotras,
Un espacio que para mi sorpresa era un espacio híbrido entre argentinos y españoles, que empezaba a trabajar todo un dispositivo de procesos correctores comunitarios, ¿sí? Desde toda una línea de Pichon Rivière y todo un psicoanálisis que yo dije, bueno, esto nada que ver conmigo, pero todo un cruce con el feminismo. Ah. Y me entero ya estando ahí que llegaba ahí, ¿no? Un Porque yo accidente ya con al último suerte. dije, bueno, apostemos a la ciudad. ¿A dónde querías rotar? Voy a Madrid, vamos. Y bueno, y eso fue maravilloso. Todo un dispositivo, porque el concepto de lo comunitario no es como acá en Argentina, digamos, que tiene que ver para población en situación de vulnerabilidad, sino lo comunitario es lo colectivo, la grupalidad. Entonces era un centro, una especie como de fundación donde toda la financiación era de entidades privadas y lo que hacían eran grupos reflexivos acerca de diferentes temas, pero trabajando toda esta cuestión de las feminidades, de las masculinidades, de las vejeces, de las diversidades en grupos, en espacios o bien privados o bien públicos, pero contratando a estas entidades. Y eso lo que hacía era hacernos como una especie de tour por Madrid, desde Madrid de anexo hasta Madrid más centro, por así decirlo, dentro de la M30, así que conocimos un montón de ciudades, transporte, no sé, un día íbamos en tren, otro día íbamos en metro, otro día en esto. Y esto era en esta parte como de formación troncal de la residencia, y a mí me empieza a dar curiosidad cuando se empieza como a abrir este lado comunicadora, cómo empieza como a encontrarse esto. ¿Hay algún espacio donde se solapa? ¿Es un corte, una decisión de un momento a otro? Yo desde que me recibí empecé a escribir para una revista digital. Eso estaba, siempre. Yo tenía una entrega, creo, no sé si era mensual, siempre estaba. Y cuando vuelvo de España, una amiga me dice, vos te tenés que hacer un Instagram. No, le digo, vos te tenés que hacer un Instagram. No, 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 le digo, porque entre colegas no está bien visto que vos empieces como a chapear en las redes, ¿viste? Mientras más vos chapeas en las redes, tu prestigio empieza a caer en picada. No, Ujú. pero a vos no te tiene que importar, vos te lo tenés que hacer. Y bueno, y empiezo con eso y bueno, lo fui como, sí, armando una cosa así como muy, muy tranquila. Y ya en el 2019, otro amigo empieza a decirme, bueno, pero vos lo que tenés que hacer es activar como más, poner la cara, comunicar todo esto que estás haciendo, andá a cara de perro y pedí estar en tal lado. Y yo decía, ¿quién le va a interesar esto? Siempre me decía, ponele cara, mamu. Y yo siempre tratando de evadirle a poner la cara, que no es algo que me sale tanto, me sale más poner la voz que la cara. Eh, y bueno, y ahí es como en el 2019 dije, vamos, ya estaba como jefa de residente, ya mi contrato no era de exclusividad a la residencia, podía como tener más libertad en ese sentido. Y viene como una especie de sexpo erótica que se llama Villa María Erótica. Y entonces contacto a la coordinadora, le planteo mi propuesta, me hacen un lugar. El primer año que se había hecho era cuando yo estaba en Madrid, así que ahí no había podido estar. Y bueno, y ahí empezó. Y no paro. O sea, un amigo me bautizó eso, la gira lívida, porque yo arranqué eso. Me acuerdo de un día el amigo y mis amigas me fueron a ver ahí a un auditorium con todo un peso, porque hubo un grupo que vino y hubo otro que no vino porque sus vínculos no les daban el ok para que estuvieran ahí, ¿sí? Y con todo lo que implica, ¿sí? Hasta el día de hoy tengo un sector que dice, bueno, no, o sea, no ponen ni me gusta en tus cosas, porque claro, si uno pone me gusta ahí, ¿me entendés? Eran cosas como muy Se me vino la misma transgresoras. sensación, se me vino la misma sensación que con la valija, te cuento, así como, ay. Sí, como un escosor. Y bueno, y ahí empezó Sexpo Erótica, empezaron congresos, empezaron charlas, en esto de que Silvia siempre ha sido una mentora muy generosa,
empieza a ver, yo creo que el lado para captarme a mí era de la ñoñez, entonces me empieza a proponer que produzcamos teoría juntas, ¿sí? Yo, viste, como en esto de ir divagando, y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Digamos, yo no tenía ni era una sexóloga de décadas de trayectoria, pero que ella me hiciera entender, digamos, que si yo veía cosas que me hacían ruido, si yo veía una propuesta crítica, que tenía que desarrollarla, que tenía que teorizarla. Acá quiero detenerme porque me parece que es súper interesante y que es muy transgresor siquiera hablar de esto, ¿no? Cuando por ahí tenemos como instalado esto, que tiene que ser como el libro lo escribe el que tiene décadas de práctica y bueno, también llega para cuando las décadas ya pasaron. A nosotros nos Esta- llega todo muy tarde en Argentina también, muy tarde. sí, y a mí me da curiosidad esto, vos hablas de Silvia como tu mentora. En lo personal yo encontré la palabra mentora ya en el mundo de los negocios digitales hace no tantos años. Eh, ¿Siempre entendiste cuál era ese rol? ¿Se fue construyendo? ¿De dónde lo tomaste? Me da como un poco de curiosidad de eso de... No sé, pero siempre para mí ella fue, tenemos ahí como una relación un tanto, ella me dice que yo soy la hija que ella no tuvo, ella tiene hijos varones. Entonces me dice, y yo a ella la veo como muy, de hecho, a veces vamos a algún lugar y la gente se piensa que somos madre e hija. Eh, Siempre para mí fue como muy mentora, digamos, pionera desde el vamos, el día que ella me llama por teléfono y me dice, sí, sí, sé quién sos, o sea, yo sé quién sos. Si quería estar en un curso, imagínate, aunque no me diera nada, yo iba a estar, iba a ir por el pancho de la coca. Y, y no, y después es esto, como que siempre una guía que me parece, porque ella vio en mí o ejerció en mí cierta dinámica de reconocimiento que no la había tenido en otro momento. O sea, yo ya sabía que era una persona que tenía capacidades intelectuales, digamos, siempre había destacado en ese sentido, promedios y demás, pero cada vez que yo decía lo que quería hacer, la gente no me tomaba en serio. Se me reía. Por eso te digo, no quiero decir que esto fue una cuestión compleja, pero la gente me decía, ¿eso vas a estudiar? Y se me reía, pero vos estás para más. Había un profesor de abogacía y me decía, bueno, si usted se define por el derecho, ya sabe que va a tener siempre un lugar en mi buffet. Y después, pero a vos te parece, no, yo te imaginaba alguna ingeniería, vos estás hasta para la NASA, me decía un compañero, me dice, para eso vas. Y como que en la facultad vuelta lo mismo, o sea, esto del hazme reír, como, no sé, se pensaban que era algo así como bastante liviano, como claro, la única referente que había que ni siquiera es profesional de la salud mental es Alessandra Rampola, o sea, no es entonces, vos querés ser como la Rampola, viste, como una cosa así, y bueno, no, cuando la conozco a Silvia y Silvia ve algo ahí en mí, yo siempre para mí fue como ese lugar. Y de hecho cuando ella me propone empezar como a crear teorías juntas y presentarnos en mesas de congreso juntas, que ya eso es toda una cuestión, porque la mayoría va solo o sola, ¿sí? Que Ujú. yo eso le dije, me parece como muy generoso de tu parte que teniendo tantos, tantos años de trayectoria, vos te sientes al lado de una chica bueno, que no llega a la década de experiencia todavía y que compartas la marquesina, por así decirlo. Mm. Eh, Eso me pareció muy, muy, muy maravilloso. Y No, bueno, y a partir de eso, bueno, después ahora como que somos socias y y bueno, compañeras. hubo todo un Mm. proceso, ¿no? Digamos, de esto, de yo fui el primer curso, el segundo era el mismo, pero yo sabía que no era el mismo, el tercero yo sabía que era el mismo, pero no era el mismo. Ya cuando voy otro año me dice, bueno, yo me gustaría que empezaras a dar clases para mi curso, que eso ya fue en la pandemia. Yo siempre iba y me sentaba, viste, en el primer lugar y me dice, a mí me gustaría que vos, bueno, Ya está, bárbaro. ya no te sigas anotando, Noé, te dijo. Vení, Claro. ya está, ya no o sea, está bien que voy cambiando, pero ya, la cuarta edición del mismo Y, curso, ¿no? y bueno, el primer año fui dando algunas clases y ya el segundo me dijo, bueno, a mí me gustaría que empecemos como a manejar una especie de sociedad y ya, bueno, después como, bueno, no, me decía, hay que revisar el nombre, no, a mí no me molesta si no está mi nombre, viste, como
yo esto me gusta hacerlo, ¿viste? Como, y no, ya después me dijo, bueno, pero vamos a tener que, tiene que estar tu nombre, o sea, Me gusta que traigas esto porque siento que esos espacios amables de reconocimiento son realmente potenciadores y muchas veces no están tan accesibles. No siempre aparecen estas Silvias en el no. camino y cuando no aparecen es muy contracorriente y por ahí podemos estar viendo cosas interesantes, por ahí podemos estar en condiciones de crear cosas nuevas, pero las puertas están cerradas en muchos espacios y hay esta risa. Yo resueno mucho con esto que vos traes, de reconocer desde el privilegio que te parás. Y a la vez, o sea, sí hay complejidad en las historias, con matices, con diferencias de privilegios. O sea, no es en plan, ay, pobre Noé, que tuvo que... Yo no voy a decir que me hicieron bullying, no. Sí, sí, debo mencionar que cuando empecé a tener otro tipo de visibilidad académica, porque yo en la facultad no era una persona de intervenir mucho, pero cuando se empezó a ver eso, digamos, como que había una trayectoria, digamos, de esto, de andar de ñoña, la gente me empezó a mirar diferente, a considerar diferente, a que si abría la boca había algo para decir, ¿no? Pero si no, al principio no fue tan fácil. Eh, y bueno, y eso también, sobre todo con los temas de la sexualidad, es complejo. Por eso yo también, el tema de que soy un poco reacia a mi imagen, porque no dejo de entender, de saber y de tener muy claro que soy una sexualizada y socializada como mujer, Ujú. que puede caer muy fácilmente en la hipersexualización de su imagen y que eso obture lo que yo tenga para decir, ¿no? Que no te tomen en serio, que es un poco lo que venías diciendo en Sí. algún punto de algunas experiencias de esto de que está todo bien, pero cuando aparecían las ideas transgresoras, es como, ¿en serio? Eso, ese va a ser el camino. Sí, Eh, en la residencia, de hecho, cuando planteé la primer sexpo, desde la Secretaría de Salud Mental vino una tirada de oreja de, bueno, si esto daba una buena imagen. Y yo le digo, en mm. ningún lado está el logo, de ninguna parte, en una distribución pública, y yo en este cargo ya no tengo contrato de exclusividad. Yo no voy ni siquiera diciendo que soy psicóloga. O sea, voy en nombre de diciendo que lo hago desde la sexología. Y cuando empezaron a ver que yo ya tenía como, eh, bueno, esto, de un montón de lugares llamándome porque les parecía valioso lo que yo tenía para decir, y un día me dicen, ¿y pero a vos nunca te pareció valioso esto para la residencia? ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿hace cuánto que te estoy diciendo que esto es importante? Y nada, y bueno, y ahí es donde me dejaron dar clases, y ahí es donde me... Porque yo a mí, al ser jefa de residente, ejercía como cierto rol docente, y yo a mi grupito sí, ya lo tenía todo, como, ¿entendés? Ahí bien Sí, 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 armado. toda la formación era con perspectiva de género, ¿viste? Como, pero claro, era una isla eso. Villa María era una isla. Y, Mm. y bueno, y después ahí es donde me dicen, bueno, pero ¿y esto? ¿Lo podés como volcar? Y ahí sí, empecé a hacer como más formación y espacios para la residencia en general. Y bueno, y con eso se viene la pandemia y empiezo a sentirme un poco menos una isla porque si hay algo que estuvo muy bueno de la pandemia, más allá de que me autoexploté a mí misma en eso, fue las redes. O sea, Mm. yo estoy muy contenta en ese sentido, digamos, con la red que he podido hacer siendo del interior, ¿sí? Con esto de Ujú. siempre Dios atiende en Buenos Aires y demás, porque la pandemia me permitió no tan solo visibilidad, sino también poder hacer muy, muy buenos lazos con colegas de la sexología de todo el país. Y eso no es Esto poco. que, esto que traes, yo creo que hay como muchos elementos de tu historia que tienen que ver como con la excepcionalidad, ¿no? Este rendimiento, estas capacidades, vienen un poco del orden de la excepcionalidad. No sé si muchas que estén escuchando van a decir, ay, a mí me pasó lo mismo, rendí Olimpiadas de cuarto año cuando iba a quinto grado. Y no, pero después lo que traes, que es lo que enciende, posibilita, es algo que sí creo que todas podemos tener disponible en nuestras historias y que podemos intencionar y que podemos elegir. Y tiene que ver con esto, con encontrarse con cómplices
desde mentoras a colegas, compañeros, con quienes sostener esas búsquedas que no en todos lados tienen lugar. Y lo quiero como un poco marcar, porque vos lo traes mucho, eh, y me parece que es importante como anclarlo en eso más alcanzable, más posible para algunas colegas que por ahí están escuchando y que bueno, que por ahí también están intentando probar cosas nuevas en territorios donde no se recibe tan bien. Sí, y a la vez, digamos, como esto, como la falta de reforzamiento positivo de esas cuestiones, ¿no? Porque eh, obviamente que lo mío es un nicho muy, muy, muy raro, muy acotado, que tiene muchísimo, en ese sentido sí, siendo socializada mujer tiene muchísimos costos, muchísimos costos. Yo siempre digo que me pasé de viva porque yo esto lo decidí cuando era muy chica. Mm. Y esto siendo, para la vida profesio personal tiene muchos costos, ¿sí? Porque, bueno, tiene estas dobles lecturas, esto de ser el perro verde de un montón de lugares, ¿no? Entonces, en eso sí, tiene costos, pero bueno, no me imagino sin esos costos, como... ¿Y eh, qué sostiene aún con esos costos? A mí me apasiona esto. O sea, y es el hecho de que me cuesta monetizarlo, me cuesta... mis amigos siempre me retan porque yo tengo un gran porcentaje de mi hora, mi carga laboral ad honorem, ¿sí? O remunerada a nada. Y entonces me dice, ¿cómo puede ser que vos seas hiper responsable tanto para lo remunerado como para lo no? ¿Sí? O sea, yo no tengo una charla y esa charla la doy 10 veces. Vos no vas a escuchar nunca, ni leer nunca una nota mía de donde me haya copiado a mí para otra cosa. O sea, y hace con un ritmo desde 2018, creo que esto es como más intenso. No hay una nota igual a la otra, o sea, no hay una charla igual a la otra, no hay un taller igual al otro. Si preparo una clase y yo esa clase, para hacer esa clase, si no aprendí algo nuevo, no tiene sentido para mí, porque es un espacio para mí primero, ¿no? Digamos, o sea, yo doy la clase que me gustaría escuchar con todo el contenido que me gustaría que me hubiesen dado a mí. Son densísimas las clases mías, son Apta para las noes del mundo. tienen muchas cosas, pero si en el proceso yo no aprendí algo, ¿sí? Algo nuevo, ¿sí? Ando así como topo, buscando cosas nuevas, así como... eh, no tiene sentido. Y entonces me parece que, bueno, todo eso dinamiza, todo eso potencia, todo eso permite el costo, ¿sí? Todo eso Mm, sostiene. sostiene, ¿no? Digamos. Y acá hay un tema con el que trabajamos con Silvia que tiene que ver con los malestares de género, porque en esta vertiente de despatologizar, justamente, preferimos empezar a pensar en malestares de género, es decir, los malestares producto esperables de la socialización que recibimos, y no tanto pensar en categorías diagnósticas. Y en esto, obedecer a los mandatos genera padecimientos y desobedecer a los mandatos también genera padecimientos. Y vos elegís qué padecimiento. Escoge tu historia, Tu propio, ¿viste? tu propio padecimiento. Claro, y sí, y tiene Me que ver con encanta. eso. Entonces, bueno, sí, yo la verdad que no me sale bien esto como de obedecer, digamos, el costo que me genera es insoportable. Pero en cambio, desobedecer tiene un montón de costos. Andar peleándome con gente por ahí tiene un montón de costos, eh, pero lo vale. Sí, y ¿Sí? también es esto, ¿no? Digo, el costo para conseguir algo, que ese algo que conseguimos tenga sentido. Digo, es ese también, ¿no? Como es un costo asociado a una ganancia. Bueno, que sea la ganancia que nos habilita a sostener el costo también, ¿no? Ujú. En esto, que sea lo suficientemente bueno como para bancarnos el trago amargo. Y lo pienso también con los costos por ejemplo, tener un negocio digital, que digo, como en mi universo, que es como un universo en muchos sentidos más light y en muchos sentidos de un nivel de laburo y de compromiso también muy altos para que sea sostenible y para que pueda suceder en el tiempo. Así es, ¿no? Bueno, después cuando cortemos esto, igual yo quiero hablar con vos de esto, de qué onda de estar laburando
tanto gratis, o por lo menos, pero que te paguen muy bien. Viene esta Vamos a ver. petición de oreja. No, no, no pagan muy bien. Por eso, pero Bueno, eso lo hablamos después. Eso necesito decirlo. Yo aprendí de vos hoy mucho, así que ojalá ahí te pueda tirar algún dato. ahí donde se caía todo lo que vos querías mandar acá. No, Todo, no, te venía todo, era todo excepcional hasta que dije, pero escúchame, no aprendiste nada de todo esto. soy tu profe de abogacía diciéndote, che, ¿por qué estás haciendo esto? No, no, en realidad, justamente yo te traigo por esto, porque creo Hay que... una, te quiero decir algo que esto Sí, necesito decirlo. Hace poco totalmente. me llaman me dicen que van a hacer una jornada, que van a traer sexólogos reconocidos del país. Sí, dale, vamos. Y me escriben un día y me dice, bueno, está el día, podés elegir entre tal hora, el tema que tenés que dar es este, 45 minutos, y los aranceles son de tanto, ¿viste? Entonces yo digo, ¿qué? ¿Tengo que pagar para disertar? Ay, Lo no, cual, mi amor. lo Qué cual ya me ha barbaridad. pasado, que me llamen de una editorial y me digan, no, mira, tenés que presentar tantas notas al año, vas a salir en tal medio, te ofrecemos financiación. ¿Qué? Claro. Sí, o sea que yo tengo que pagar para publicar. Claro, pero es tal medio. No, mira, yo a tu honor Mirá, te lo hago, pero pagar ya no. pagar es mi límite. Pagar es mi límite. Y bueno, y cuando me hacen esta propuesta, yo pensé que iba a tener que, los aranceles decía. Entonces le dije, no, mira, la verdad es que no estoy interesada. Y entonces me dice, ay, no, queríamos contar como vos. Le digo, este monto que vos me estás diciendo, le digo, ¿es como lo que tengo que abonar? Sí, me dice. Entonces yo, esto es un... Y entonces me dice, no, no, esto es lo que te vamos a abonar a vos. Ah, porque entre medio le consulto ahí fíjate, me dice que me parece que te están queriendo pagar. No, a mí me parece que yo voy a tener que pagar para... Y entonces se me reían. A todo esto, claro. Y a todo esto yo estaba a 3 segundos de decirle, mira, yo a tu honor te lo hago, pero si tengo que pagar, no. Pero ya Y pagar como no. en esos 3 segundos de mensaje de WhatsApp me dice, no, no, dice, estos son los Lo honorarios, que pero, te o sea pagamos. que si yo no hubiese, yo estaba a punto de hacerlo de onda, o sea, Yo te traje sabiendo que iba a salir esto de la conversación a este podcast, porque yo sí creo que cada uno tiene que construir la forma que mejor le funcione y que se alinee con la vida que quiere tener, ¿sí? Y que no todas tenemos que tener como esa ambición que en los negocios digitales está tan pautada de las 6K, del high ticket, son todas como palabras ahí del mundillo de los negocios digitales que para mí empiezan como a embarrar muchas veces la cancha porque nos corren. Me interesa esta historia. De todas formas, cortamos esto y te voy a pasar, así como te pasaban datos de libros, yo te voy a pasar datos para seguir pensando eso, para que por lo menos cuando te quieran pagar digas que sí y no les diga que lo haces gratis. Pero, eh, pero yo quería traer esto, digo, lo digo como con intención de a mí me gusta pensar que hay psicólogos haciendo cosas distintas, disruptivas, transgresoras y construyendo formas de ejercer, de ejercer incluso en los márgenes, ¿no? Como esto no me autopercibo como psicóloga, sino que fue la puerta de entrada para poder ser lo que quería ser, que era una sexóloga, eh, con goce, con disfrute y con crecimiento y con expansión y con creatividad. Y eso es independiente de cómo se configura o no el negocio. Lo que sí sucede es que muchas veces para que eso sea sostenible tenemos que sentar bases que nos permitan vivir de eso cómodamente. Entonces ahí es donde yo me meto en este otro territorio. Pero yo te quiero agradecer esta historia y estas transparencias también de este lugar de creación, de difusión, de transgresión que vos vas construyendo. Y ya, no sé, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero igual me dan ganas de abrirte a que si hay algo que vos quieras cerrar, decir, pensar por ahí, el público que va a estar escuchando esto son profesionales independientes, puede haber muchas psicólogas, pero también de otros rubros, que tienen un poquito este bichito de hacer un poquito lo que tienen ganas, ¿no? definitivamente que se animen, ¿sí? Me parece que se puede hacer y de cuestionar siempre. O sea, el espacio de la facultad lamentablemente es de muchísima reproducción. Y creo que una también tiene que pensar, digamos, que no es pedantería, que no es soberbia, que no es
subirse arriba de un pony, empezar a decir, bueno, a ver, esta persona recontra mil legitimada, los libros, las teorías, ¿qué puedo revisar de esto? ¿Sí? ¿Qué puedo desde apropiar? Claramente que nadie construye de cero, ¿sí? Nos inspiramos y a veces nos apropiamos, nos copiamos a nosotras mismas, le copiamos a otra persona. Acá las cosas nos llegan re tarde. Yo a veces pienso cosas y digo, esto está buenísimo, mirá, un alto descubrimiento. Resulta que después voy a un libro que está en otro idioma, ya está, ya lo dijo alguien hace 10 años. Ya está, bueno, pasa. Pero que siempre de poder ir como en esto, de pensar en salirse de la caja y no cómo negociar con la caja, con todas las cajas. O sea, Esto tiene como un mensaje subliminal para las psicólogas de Córdoba en particular. igual adhieran a la caja, claro. O sea, Hay que estar ahí. entonces, me parece que eso, digamos, de poder encontrar y que si en algún momento les toca estar en el lugar de mentorear a alguien, me parece muy importante la diferencia que pueden hacer con una dinámica de reconocimiento, eh, que bueno, que eso, nada, puede hacer en esto tanto que estamos en una era de la autoestima, la autoestima, la autoestima. No hay que mentirse, digamos, la autoestima no deja de ser heteroestima. Si no hay nadie haciéndote una dinámica de reconocimiento desde pequeños, pequeñas o desde adultos, de profesionales, vos le podés meter mucha fuerza a la autoestima y no, digamos, ¿cómo operacionalizo la autoestima? O sea, la autoestima no deja de ser heteroestima y se tenía que decir, digamos. No. O sea, entonces... Sí. Sí, basta. O sea, entonces creo que eso ha sido como muy importante. Y si bien ha habido en el proceso mucha gente que me dice, ¿cuándo te vas a largar sola? ¿Y cuándo te vas a largar sola? ¿Y cuándo te vas a largar sola? Yo creo que sola, sí, puedo pensar un montón de cosas hasta que en algún momento esta isla empieza a faltarle oxígeno y nada, y lo que dinamiza es esto, de pensar y ver entre varias personas. Con otros, totalmente. Siempre estoy pensando, siempre estoy interesando. De hecho, con esto de ser la estudiante crónica, ya hay lugares donde no quieren que sea alumna porque estoy en calidad de docente en otros lugares. No, sí, y esto ha sido bastante doloroso para mí, porque, claro, yo no me autopercibía como alguien que ya está formando gente, sino como yo me seguía pensando como alguien que se sigue formando y de hecho sigo haciendo esa apuesta, pero bueno, hay espacios que no quieren que vos participes si sos formadora. Y eso también, en las dinámicas de reconocimiento y generosidad me parece como muy importante que podamos seguir teniendo presente que las cosas no están acabadas, digamos, que no hay nada contradictorio ni una apuesta negativa a seguirse formando. Nunca alguien está en un proceso totalmente acabado. Y entonces ahí me parece importante la riqueza de que nos vamos a ir desarmando y armando pensando entre muchas personas. Sí. Chin chin por eso, Noé, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que, si te gustó, puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.